Queridos hermanos, paz a vosotros. Por favor, tomen sus lugares, mis hermanos. El Señor bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, por su presencia en este hermoso lugar. Y qué bonito se ve, mis hermanos, cuando nos damos cita para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios en su iglesia, así como Él lo pide. Y bueno, el día de hoy, mis hermanos, vamos a hablar un poquito acerca del respeto en la casa de nuestro Dios, en la casa del Señor Todopoderoso, mis hermanos. Sabemos, bueno, que en el mundo hay diferentes tipos de religiones. Cada uno de nosotros viene de diferentes lugares. Algunos, bueno, de pequeños conocimos otro tipo de enseñanza. Y también en la Biblia, mis hermanos, esto lo vemos en los tiempos antiguos. Si vamos en el primer libro de Reyes, y bueno, no vamos a leer mucho, mis hermanos, no vamos a leer todo el capítulo, solamente vamos a dar un poco o un breve resumen de esto, mis hermanos. Vemos ahí que el pueblo de Israel, junto con Achab, se habían alejado de las enseñanzas de Jehová, y ella se presenta a él, y bueno, básicamente hace un reto al pueblo de Israel y dice: júntame a todos los profetas de Baal, que eran 450, y quiero que nos den un buey a cada uno, y bueno, vamos a hacer pues sacrificio ustedes a sus dioses, y yo voy a hacer sacrificio a Jehová. El Dios que respondiere por fuego, bueno, ese será el que ustedes van a seguir, o ese será el único y verdadero Dios. Y digo esto, mis hermanos, solamente para armar, como decía nuestro hermano Nati, para armar el punto, la entrada de la predicación. Vemos aquí dos cultos o dos tipos de adoración en el en el verso número 26, dice así: y ellos tomaron el buey que les habían dado, o sea, los profetas de Baal, y aprestáronlo e invocaron en el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Mas no había voz ni quien respondiese. Y aquí está algo que hacían en ese tiempo, dice: entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Pasamos al verso 28 y seguimos viendo este tipo de adoración o de culto, y dice: y ellos clamaban a grandes voces y sajeábanse con cuchillos, o se cortaban, y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre. Entonces vemos, mis hermanos, aquí un tipo de adoración o un tipo de culto. Y si nos damos cuenta, los que hemos salido de otras religiones, en donde estábamos antes, nos enseñaban que entre más gritáramos, o entre más fuerte estuviera la música, o entre más ruido hiciéramos, el Señor nos podría escuchar. Y también veíamos que a veces, algunos se dejaban caer, otros pues durante la predicación, durante la oración, pues gritan, quieren ser oídos, interrumpen al predicador, amén, y todo eso. Pero también vemos, mis hermanos, otro tipo de culto. Si vamos ahí mismo, en el verso 36, dice: y como llegó la hora de ofrecer el holocausto, llegóse el profeta Elías. O sea, aquí ya le tocaba el turno a Elías, y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Vemos solamente una persona orando, como lo hacemos en esta iglesia. Uno ora, los demás oramos en silencio. Y vemos también el tipo de plegaria que el profeta Elías hizo al Señor. Y bueno, mis hermanos, nosotros creemos que estamos, o que hemos conocido la enseñanza correcta. Creemos que conocemos y somos hijos del Dios verdadero. Pero ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué tipo de culto quiere Él que nosotros le demos? Si vemos en Deuteronomio capítulo 14, verso 2, Deuteronomio en su capítulo 14, verso 2 nos dice así: porque eres pueblo santo de Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre
la tierra. Entonces, mis hermanos, nuestra forma de adorar al Señor debe ser diferente, debe ser también como el Señor lo pide. A lo largo de este tema, mis hermanos, que es para que nosotros reflexionemos, para que nosotros entendamos cómo es que nuestro Dios merece ser adorado. No es ninguno de nosotros, es simplemente el propósito es de que aprendamos cómo debemos honrar a nuestro Dios y cómo creemos que el Señor está en todo lugar, creemos que esta es su casa y también creemos que Él se merece lo mejor. Él pide lo mejor de cada uno de nosotros. Ya lo decíamos, en otros lugares, el culto, la adoración al Señor es totalmente diferente, pero si vemos, mis hermanos, en Primera de Corintios, en su capítulo 14, verso 40, primera carta a los Corintios, en su capítulo 14, verso 40, nos dice de la siguiente manera: pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, aquí vamos entrando. Todo se tiene que hacer de una forma decente, una forma callada, una forma ordenada, una forma sublime para el Dios de reyes, Dios de dioses y Señor de señores. El significado de orden dice así: la colocación de las cosas en el lugar o tiempo que corresponde. Entonces, lugar o tiempo que corresponde. Cuando nosotros, mis hermanos, tenemos una cita, sé que alguna vez alguno de nosotros ha tenido que ir al doctor, una cita de negocios, una cita de trabajo, una cita en la escuela, y nos dan un cierto tiempo en el cual tenemos que estar ahí. Y si nos pasamos con unos 10 o 15 minutos, el que sigue, si ya llegó, toma nuestro lugar. Y entonces, no es que aquí en la iglesia alguien tome nuestro lugar, pero sabemos que cada sábado o cada servicio a nuestro Dios tenemos una cita que es de suma importancia, porque también de eso depende nuestra salvación. Y nosotros, mis hermanos, si damos la importancia necesaria a las cosas que hacemos allá afuera, a nuestras citas, damos el tiempo necesario, tomamos o dejamos de hacer algunas cosas porque sabemos que si no llego a tiempo a esa cita, no me van a dejar, no me van a atender. Entonces, a lo que quiero llegar es que la cita con nuestro Dios es sumamente importante. Por lo tanto, una de las cosas que muestran respeto, mis hermanos, para nuestro Dios es nuestra puntualidad. Dice Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Dice: todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, y todo dice, para todo hay un tiempo. Si alguien lo tiene por ahí, me quiere ayudar a leerlo también. Eclesiastés capítulo 13, verso 1, dice así: para todas las cosas hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Entonces, mis hermanos, nosotros básicamente tenemos el conocimiento, tenemos entendido a qué hora tenemos que estar en la casa de nuestro Dios, pero muchas veces pareciese que no le damos la importancia necesaria a lo que en realidad importa, a lo que es esencial para nuestra salvación. Y esto no es de ahora. Si nos vamos a los tiempos antiguos y vemos en Malaquías, en su capítulo 1, verso 8, vamos a ver cómo el pueblo de Israel pues ya hacía las cosas de una manera al ahí se va, de una manera por costumbre, de una manera tal vez sin interés. Y estamos hablando de los sacrificios. Sabemos que el venir a presentarnos delante de nuestro Dios básicamente es un sacrificio que estamos haciendo.
Y dice Malaquías capítulo 1, verso 8, y cuando ofrecieres el animal ciego para sacrificar, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecieres el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, mis hermanos, la única forma que tenemos nosotros de agradecer a nuestro Dios por todas las cosas que nos da, por todas las cosas que Él hace por cada uno de nosotros, que yo sé que son demasiadas. Nos da salud, nos da vida, nos da amor, nos da nuestra familia, nos cuida en todo momento. Y el sacrificio que podemos darle es venir a su casa a agradecerle. Pero básicamente, lo decía, algunos de nosotros ya lo tenemos como simplemente una costumbre. Y cuando faltamos o cuando le quitamos el tiempo a nuestro Dios, básicamente estamos haciendo lo mismo que hacen estas personas. Estamos entregando un sacrificio defectuoso, ciego, manco, cojo. Y decía el Señor aquí, preséntaselo a alguien más. Hablábamos de las citas que tenemos. Si vamos a una cita y llegamos tarde, la persona con la cual tenemos esa cita nos va a recibir con coraje, enojado. Y pues nuestro Dios, aunque decía nuestro hermano Cris ayer en su predicación, es grande en misericordia, es tardo para la ira. Pero poco a poco, mis hermanos, pues esas cositas se van acumulando, llega el momento en que el Señor pues se enoja. Entonces, eso pues la puntualidad es algo esencial. Si vemos en el libro de Éxodo también, cuando el Señor les daba las instrucciones de cómo instituir la Pascua, les decía, vas a hacer esto, esto y esto y esto, e incluso cuando entrares a la tierra a la cual yo te voy a llevar, y tus hijos preguntaren por qué se hace esto, tú les dirás, porque así lo mandó el Señor, porque recordamos la salida de Egipto. Y dice Éxodo 12, 28, de la siguiente manera, que el pueblo, en lugar de desobedecer, hizo todo lo contrario. Y dice así, Éxodo capítulo 12, verso 28, y los hijos de Israel se fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Entonces, mis hermanos, vemos que la puntualidad pues es algo muy, muy hermoso. El otro día compartía una imagen con nuestros hermanos obreros, donde decía si estás 5 minutos antes, ya estás tarde. Si estás a tiempo, ya no llegaste. Y si no llegaste, pues no cuenta. Entonces, mis hermanos, también cuando nosotros somos puntuales, otra forma de mostrar respeto a nuestro Dios, pues es llegar a la iglesia, no entrar haciendo ruido, no entrar causando distracciones, porque pareciese, mis hermanos, que cuando alguien llega tarde, todo el mundo nos volteamos a verlo y nos desconcentramos de lo que estamos haciendo. O a veces, pues, traemos a los que nos gusta a veces ponernos botas y entramos y se oyen los pasos. Las hermanas que se ponen tacones también se oye, pues todos volteamos a ver. Entonces, cuando llegamos tarde, pues hacemos ruido, causamos distracciones y básicamente pues estamos desviando la atención que debemos dar a nuestro Dios, y pues se viene esa atención hacia nosotros. ¿Alguien se sabe Habacuc 2:20? Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pero no se puede, nosotros no podemos, o no puede haber ese silencio, mis hermanos, si nos falta puntualidad, si nos falta ese commitment, dicen en inglés, compromiso, para llegar al tiempo o la hora indicada que el Señor quiere. Entonces, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, pues debemos comprometernos, debemos mostrar ese interés a nuestro Dios. Dice Eclesiastés ahí mismo 5:1, Eclesiastés capítulo 5 verso 1.
Y dice así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Entonces, mis hermanos, pues para poder estar en las bancas de enfrente muchas veces pues es necesario llegar temprano para así tomar nuestro lugar, porque llegamos tarde, pues ya nos sentamos hasta donde nos dejan. Y bueno, seguimos un poquito enfocados en eso, mis hermanos. A veces también sucede que cuando estamos, cuando está la predicación, vamos a ver otras formas de guardar respeto. Dice: no murmuréis, guarda respeto o silencio durante el culto y la oración. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Nos dice lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 3, 15. Dice así: y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Dice otra versión: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, muchas veces sucede, mis hermanos, que por las carreras que traemos, a veces venimos hablando por teléfono, tal vez arreglando algún negocio, tal vez hablando con un familiar, y bueno, entramos en las carreras que traemos, se nos olvida apagar nuestro teléfono. Hablábamos un poquito del respeto, del silencio. Entramos, estamos cantando, está la predicación, y de repente veo que algunos están apagando su teléfono ya. No lo dije por eso, hermanos. Bueno, está la predicación y de repente empieza el teléfono a sonar. Y bueno, a veces a nosotros nos gusta tenerlo, pero hasta el máximo, con todo el volumen que pueda dar. Y pues eso también causa distracción, a veces molesta al hermano que está al lado. Y a veces hemos visto que hermanos hasta se salen por eso, porque les molesta y bueno, y solamente por el descuido de nosotros, por no tener ese respeto dentro de la casa de nuestro Dios. Otra de las cosas también que a veces, si vemos Salmos, capítulo 95, verso 6, nos enseña, mis hermanos, cuando hagamos oración. Salmos capítulo 95, verso 6, dice así: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová vuestro Hacedor. Verso 7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su dehesa y ovejas de su mano, si oyéremos su voz. Entonces, cuando nosotros le damos la honra a nuestro Dios, Él nos considera o nos toma como parte de su pueblo. Pero a veces, mis hermanos, cuando estamos orando, se escucha el ruido. Si es la oración final, si es la oración de presentación, por nuestra falta de llegar a tiempo, a veces estamos orando y se escuchan los pasos. Si es la oración final, estamos a veces guardando nuestros instrumentos, o algunos estamos orando y otros estamos de pie. Y se deja ver o se siente esa falta de respeto al Señor. Se deja ver el poco interés a veces que nosotros como hijos de Dios deberíamos tener a nuestro Dios. Recordemos, todo lo que tenemos viene del Señor. Él nos da todo. Él es nuestro Padre, nuestro Hacedor, el que nos mantiene día a día con vida. Entonces, la verdad que hemos aprendido que Él es poderoso. Y Él merece toda esa honra, esa reverencia que nosotros podamos darle. Y a veces, mis hermanos, no es no es difícil.
Solamente falta que nosotros pongamos de nuestra parte para poder hacerlo. La otra, mis hermanos, a veces sucede también, dice aquí, enseñar respeto a nuestros hijos. Salmos capítulo 127, verso 3, dice así. O bueno, dice que los hijos son herencia ¿de quién? Herencia de Jehová. Hay un cantito que dice, joyas, joyas, joyas. Son un tesoro que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Aquellos que ya tenemos la bendición de ser padres, creo que entendemos lo mucho que se aman a nuestros hijos, y de esa misma forma nos ama el Señor a cada uno de nosotros. Pero también, como padres, tenemos una gran responsabilidad de tratar de enseñarles ese respeto del cual estamos hablando. Decía Jesucristo en Mateo capítulo 19, verso 14, decía de la siguiente manera, Mateo 19, verso 14 dice, y Jesús dijo, dejad a los niños, no les impidáis de venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, ellos son herederos del cielo, nuestros hijos. También decía Proverbios 22, 6, si no me equivoco, dice así, vamos a verlo. O más bien dice, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Entonces, mis hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Como padres tenemos que seguir puliendo esas joyas que el Señor nos ha dado, porque algún día tendremos que dar cuenta de ello. ¿Es fácil? No es fácil. Todos los que ya tenemos jóvenes también sabemos que llegan a una edad en que empiezan a cambiar. Sus pensamientos son diferentes a los de nosotros. Lo que ellos quieren es diferente a lo que nosotros queremos. Y nuestra intención no es criticar, porque yo soy padre, tengo hijos ya mayores también, y pues no es fácil, yo lo sé. Pero si nosotros desde pequeños les enseñamos a ser responsables, a ser puntuales, a ser respetuosos, la palabra del Señor no se equivoca y dice, si tú lo instruyes, cuando él crezca, va a recordar lo que tú le enseñaste y no se va a apartar de ello. Entonces nuestro hermano Hilario decía en su última predicación que daba una reflexión donde decía que un padre y un hijo iban caminando, el padre iba enfrente y el niño atrás, y le decía, hijo, apúrate. Y bueno, siguieron caminando, y después el padre vuelve a voltear y le dice, ¿sabes qué? Pues fíjate por dónde caminas. Y dice que el hijo le contesta, padre, fíjate tú por dónde vas, porque yo solamente estoy siguiendo tus pasos. Entonces, si somos observadores, hermanos, si nosotros crecimos en la iglesia y si nunca fuimos respetuosos, nunca fuimos puntuales, si cuando la oración estaba nosotros no nos arrodillábamos, si cuando la predicación estaba nosotros nos pasábamos platicando, ¿qué creen que van a hacer nuestros hijos? Van a hacer exactamente lo mismo, porque como decía nuestro hermano Lalo, es el ejemplo que nosotros les hemos estado dando. A veces el sábado, mis hermanos, es cuando más sabroso sabe la cama, que nos es difícil levantarnos. Pero si a mis hijos les enseño desde pequeños que tengo que estar puntual en la casa del Señor, va a llegar la edad en que ellos ya puedan estar solos, puedan manejar solos, y también van a hacer exactamente lo que yo hacía. Entonces, mis hermanos, de nosotros depende lo que queramos que nuestros hijos hagan. Cuando leíamos Eclesiastés, dice que para todo o cada cosa tiene su propio tiempo. Cada espacio, cada lugar tiene también su propio propósito. Otra forma de guardar respeto dice, no comer dentro de la iglesia. Si recordamos otro ejemplo, hermanos, cuando Jesucristo andaba en la tierra, una vez entró al templo
y vio que dentro del templo ya se estaban vendiendo animales para los sacrificios. Me imagino que cuando pues los trabajadores que estaban ahí atendiendo o vendiendo, pues también comían, también tenían sus bebidas ahí para bajar la comida, desde luego. Entonces Jesucristo se molesta, entra y dice así en Mateo 21:13, Mateo capítulo 21, verso 13, y les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones, la habéis hecho. Entonces, sabemos que la iglesia es exclusivamente ¿para qué? Para escuchar la palabra del Señor, para cantar a Dios, para alabarle, glorificarle. Pero si vamos a nuestras localidades, diferentes localidades, mis hermanos, las hemos convertido en restaurante, las hemos convertido en hotel. Cuando digo hotel es porque a veces aprovechamos para llegar a la iglesia y en lugar de poner atención nos las pasamos durmiendo. Cuando digo restaurante, a veces nos dicen, hermanos, aquí no comamos, por favor. Pero a veces nos cuesta salir o ir al lugar adecuado y pues comer algo abajo. A veces queremos estar aquí en la predicación y estamos comiendo. Y eso demuestra que pues no tenemos ese respeto tanto a Dios como al lugar que es la casa de nuestro Dios. Dice 1 Corintios capítulo 11, verso 22. Primera carta a los Corintios 11, verso 22. Dice así, para aquellos que nos gusta comer en la iglesia, para aquellos que nos gusta hacer lo que no es adecuado dentro de la iglesia, dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Ayer nuestro hermano Cris en su predicación decía o dijo algo que pues se vio fuerte, ¿no? Dice, se tenía que decir o se tiene que decir y se dice. Y no es porque lo digamos nosotros, sino porque la palabra del Señor a veces nos molesta de una forma fuerte. A veces nos habla con mucho amor, porque quiere que nosotros entendamos lo que Él quiere de nosotros. Pero llega el momento en que el Señor se molesta y dice, y nos habla de esta manera. Incluso Jesucristo también se molestaba y a veces hablaba de una manera, pues también fuerte. Muchas veces, mis hermanos, se nos invita, gracias al Señor tenemos un lugar adecuado que cuenta con demasiado espacio, suficiente espacio para pues, poder ofrecer algunos servicios como cortesía, desde luego. Hay hermanas jóvenes, adultas, que se preocupan porque sus niños estén cómodos en la parte baja, porque tengan juguetes, porque puedan ahí tal vez, son pequeños y se entiende, son no es lo mismo que nosotros, son impacientes, tienen que brincar, jugar, porque es lo que piensan ellos cuando están en su inocencia de pequeños. Pero también nosotros, mis hermanos, como padres, tenemos que enseñarles esa diferencia. Debe haber una diferencia entre cuando los llevamos al parque, donde pueden brincar, correr, gritar. Yo sé que por lo menos cuando mis hijos estaban pequeños, en la casa mi esposa y yo pues cuidábamos de que ellos no anduvieran pues jugando con piedras, con canicas de esas grandes, porque sabíamos que si tiraban algo a la televisión o a la mesa de vidrio, o qué sé yo, algo que se pueda romper, pues no nos iba a gustar que destruyeran algo que estuviera dentro de nuestra casa. Y aquí, como les decía, tenemos un espacio donde los niños tienen juguetes abajo, pueden divertirse, pero a veces este lugar donde debe haber paz, donde debe haber respeto, a veces lo usamos como un salón de juego. Está la oración, se escuchan las canicas, se escuchan los juguetes, se escuchan los gritos.
Y nosotros pues no les estamos enseñando ese respeto a nuestros hijos. Desde pequeños les estamos dejando que ellos hagan lo que ellos quieran. Preguntémonos, hermanos, ¿qué es lo que piensa nuestro Señor de todo esto? Lo último dice, no menosprecies la palabra de Dios o no menosprecies al predicador. Cuando alguien de nosotros está dirigiendo, incluso yo sé que todos nos damos cuenta, mientras está la música, todo está bien, está en orden, todos estamos sentados, los músicos estamos acá, los coristas, todos estamos donde debemos estar. Pero en cuanto empieza la escuela o empieza la predicación, alguna vez decía un hermano, pareciese que nos convertimos en magos porque pareciese que los empezamos a desaparecer y empiezan a salir. Y de esa forma básicamente estamos diciéndole al Señor, yo no te quiero escuchar. Yo no necesito que tú me hables. Pareciese que quisiéramos que Dios bajara y se pusiera enfrente de nosotros y Él nos hablara, pero la palabra del Señor dice que Él usa a sus siervos, a aquellos que le sirven. Cuando nosotros hablamos a nuestros hijos, hermanos, a nosotros no nos gusta que nos ignoren. Y no sé ustedes, pero cuando me gusta platicar con alguno de mis hijos, pues me gusta sentarnos, pero que haya una plática entre los dos, que Él me ponga atención, yo le pongo atención. Y es lo mismo, cuando nosotros le cantamos al Señor, Él se alegra de nuestras alabanzas, pero cuando llega el momento en que Él nos quiere hablar, nosotros debemos corresponderle de esa misma manera, con ese respeto, esa reverencia que Él se merece. Dice Hebreos capítulo 12, verso 25. Hebreos 12, 25 dice así: mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechásemos al que habla de los cielos. Entonces, hermanos, pues la invitación es para que reflexionemos, recordemos al Señor, o le servimos o no le servimos. Es de tiempo completo, no es cuando nosotros queramos. Lo que nosotros nos gustaría que Dios nos diera, si el Señor nos da si le pedimos un regalo a nuestro Dios, yo sé que a nosotros nos gustaría que nos los diera completo, que nos los diera nuevecito, sin ningún defecto. Entonces cada uno de nosotros demos al Señor lo que nos gustaría que Él nos diera a nosotros. Gracias, mis hermanos, y pasa a vosotros.